Que la paz de Dios esté con todos ustedes, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan diariamente. Les saluda a su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Continuando con el Evangelio de Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico en esta su 19ª semana, y con el subtema el arresto, juicio y crucifixión del Mesías. Y en esta mañana que el Señor nos permite despertar, vamos a reflexionar brevemente con el tema la última cena del Mesías, institución de la cena del Señor. Y para tal efecto, yo les invito que tengan a la mano su Biblia y me acompañan a leer en el libro de Mateo, capítulo 26, de los versos 17 al 30. Dice así la palabra del Señor: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él le respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: El maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? Verso 23. El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Verso 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Verso 29. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Amén. Amados hermanos, han transcurrido 45 días, mes y medio aproximadamente, de la última celebración de la Cena del Señor, y aún está en nuestra memoria y en nuestro corazón el sacrificio de Jesús, su sangre derramada por usted y por mí en el Monte Calvario. La Cena del Señor es un acto sagrado ordenado a la Iglesia como memorial de la muerte de Cristo y anuncio de su segunda venida. Al participar usted y yo en la mesa del Señor, se reaviva el pacto que hicimos en el bautismo con Dios y la comunión de la Iglesia como cuerpo de Cristo. La Cena del Señor, como todos nosotros sabemos,
fue establecida por nuestro Señor Jesucristo, rodeado de sus discípulos que le seguían. Fue celebrada en un aposento ya establecido en la ciudad de Jerusalén. La Pascua era la festividad anual más sagrada de la religión judía. La tradición judía sostenía que el Mesías se redimiría a Israel durante la Pascua, porque les recordaba la última plaga en Egipto, cuando los primogénitos de los egipcios murieron y los israelitas fueron perdonados por la sangre del Cordero, que fue rociado en los postes de sus puertas. El Cordero en ese entonces fue asado y comido con panes sin levaduras. El mandato de Dios, mis hermanos, era que esta festividad fuera celebrada a través de todas las generaciones futuras, y esta historia es descrita en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, si usted lo desea ver, amados hermanos. A semejanza del Cordero sacrificial de la Pascua, Cristo fue presentado como el Cordero de Dios, sacrificándose a sí mismo por el pecado de todos los hombres. Al instituir la cena del Señor en ese día, Cristo no solo estaba uniendo su muerte a la Pascua, sino también estaba proclamando la cena del Señor como la nueva celebración que debería de ser observada por sus seguidores. En esta mañana vamos a reflexionar 3 puntos importantes sobre este tema de la última cena del Mesías, institución de la cena del Señor. Yo le pido que ponga mucha atención, amado hermano, amada hermana. Punto número 1. La cena del Señor estaba basada en la Pascua. Y como ya hemos introducido y leído en el capítulo 26 de Mateo, la cena del Señor está unida a la fiesta de los panes sin levadura. El primer día de la fiesta tenía un significado muy especial para el pueblo de Israel. Era el día de la preparación de la celebración de la Pascua y del sacrificio del Cordero. Esto está detallado en el libro del Éxodo, repito, en su capítulo 12. Por eso Mateo dice que fue durante la antigua celebración de la Pascua, y dice así el verso 19 que ya leímos: en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Pero también Mateo dice que se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Está claro, mis hermanos, que Jesús no había dejado este asunto para el último momento. Jesús había tomado medidas para disponer de una habitación, así que envió por delante a Pedro y a Juan a la ciudad para buscar a un hombre con un cántaro de agua. Y él les dice: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Es importante mencionar que los discípulos asumían en celebrar la Pascua como siempre lo habían hecho en años anteriores. Nada sabían de los planes de Cristo de instituir una nueva celebración en esa tarde de su muerte, en que le daba un nuevo significado a esta última cena, que observamos usted y yo en nuestros días y que es la más alta expresión de la adoración cristiana. Es pertinente destacar que Cristo guardó la Pascua obediente al mandato de Dios. Y este punto es muy significativo, mis amados hermanos, porque la obediencia es muy importante para Dios, motivo por el cual nosotros debemos de ser obedientes y fieles a los mandatos de Dios. Jesús nos pregunta a usted y a mí: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece, y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Juan 14:21. El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Verso 23 de Juan 14. El punto número 2. La cena del Señor
fue usada como llamado a un pecador. Los versos 20, 21, 22 que leímos, pero los voy a volver a leer, dicen así: al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se estremecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? Quiero aprovechar la ocasión, mejor dicho, Cristo aprovechó la ocasión de la cena del Señor al llamar a Judas al arrepentimiento, al decir: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. En estos párrafos que leímos podemos ver la forma en que Jesús llama al pecador. Jesús trata de hacer que una persona deje de pecar haciéndole un último llamado de amor, como lo hizo con Judas. Nuestro Señor Jesucristo pone cara a cara al hombre con su pecado y le hace que se detenga y piense en lo que está haciendo, como lo hizo con Judas. Dios, mis hermanos, no obliga nunca a nadie, solo invita y deja que el ser humano tome su propia decisión. Y es aquí, precisamente, donde vemos lo terrible que es el pecado por su terrible libertad. Ese libre albedrío que tiene el ser humano desde la creación hace que el hombre tome decisiones correctas e decisiones incorrectas. A pesar de la última llamada del amor, Judas siguió adelante. No obstante, de ver el rostro de Jesús y encontrarse con su propio pecado, y no dio marcha atrás, es decir, no se arrepintió. Mientras los demás discípulos estaban preocupados, se preocuparon tanto que inclusive dudaron de su lealtad hacia su Señor al preguntarle cada uno: ¿acaso seré yo, Señor? Quiero que se imagine esta escena, mis amados hermanos, en su mente. Puede usted cerrar los ojos y imaginarse la escena: el pecador sentado al lado de Cristo, participando de la cena del Señor, preparado ya en su corazón con el engaño y culpable del pecado más terrible que puede haber, a pesar de que Cristo lo identificó al decir: el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, según el verso 23. Y también de que Cristo le advirtió del terrible juicio que le esperaba. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Verso 24. Puede abrir sus ojos y vea usted qué tan importante, pero qué importante es hacer notar que Judas llamó a Cristo Maestro, mientras que los demás discípulos lo llamaron Señor. Judas le dijo: ¿acaso seré yo, Rabí? Y Rabí significa maestro, según el verso 25 de Mateo 26. Aquí hay una enseñanza y a la vez una advertencia para todos nosotros, hermanos. La presencia del traidor a la mesa es algo que debemos reflexionar muy seriamente nosotros como discípulos del Señor, porque hay algunos hermanos que se sientan en la mesa del Señor para participar de la cena, sin examinarse a sí mismo de sus pecados, ni tampoco arrepentirse de ellos, mientras que otros hermanos engañan fingiendo amor y lealtad a los hermanos de la iglesia, a sus familias y a sus propios amigos, y procuran de no ser descubiertos. Amados hermanos y hermanas, exteriormente podemos engañar a la gente, pero no se puede esconder cosas a los ojos de Cristo. A Dios no se le puede ocultar el pecado jamás, porque Dios conoce nuestros corazones y el pecado que hay en uno. Escuche bien,
Ningún creyente es sin pecado, ni exento de pecar. La exhortación es muy clara. Dice la palabra, no te ensoberbezcas, sino teme. Romanos 11:20. Pero también dice Santiago en su capítulo 4, verso 7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Punto número 3 y último. La cena del Señor fue dada como una ordenanza permanente. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Lucas 22, versos 14 al 16. Amado hermano que me escucha y hermana y amigos también, no solo es tomar la cena y ya, sino saber la importancia que tiene el tomarla. No es una cena como la que gozamos diariamente en nuestra mesa o en algún restaurante haciendo algo importante en nuestra vida, sino una cena que tiene un gran valor espiritual al tomarla. La cena del Señor es la nueva ordenanza de Dios para celebrar la libertad que Él da al hombre de la esclavitud y condena el pecado. Nosotros, como miembros de la Iglesia de Dios Séptimo Día, cada año gozamos de este privilegio y la celebramos gracias a Dios, conforme a su palabra, conforme como está escrito. La cena del Señor también nos lleva a pensar en el futuro. Es un acto independiente del sermón, donde recordamos la muerte y resurrección del Señor, mirando hacia el futuro, ese futuro esperado, donde se espera su regreso en gloria a la tierra. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26. El verso de 26 de Mateo 26 dice que mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Al partir el pan, Cristo estaba diciendo que su cuerpo sería roto y sacrificado como víctima por la liberación del hombre. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Isaías 53:5. Bajo el Antiguo Testamento, el pan partido ilustraba los sufrimientos de los israelitas. Ahora, bajo el Nuevo Testamento, mis hermanos, el pan es símbolo del cuerpo partido de Cristo, como ya leímos en Mateo 26:26. Tomen en cuenta esto, mis hermanos. Fue mientras ellos comían la cena pascual que Cristo instituyó la cena del Señor. Estaba reemplazando la Pascua por la cena del Señor. Por lo tanto, al tomar el pan en sus manos, Cristo estaba indicando que su muerte era un acto voluntario. Su vida la tenía en sus propias manos. Juan capítulo 10, versos 17 y 18 dicen, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Amén. El verso 28 dice que Cristo instituyó un nuevo pacto, y este pacto le podemos llamar el pacto del perdón. Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, les dio la copa y bebiendo ellos de ella les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí.
El vino, como ustedes saben, simbólicamente representa la sangre de Cristo. Su sangre debía tomar el lugar del cordero sacrificial de la Pascua. Su sangre de Cristo se convertiría en la señal y símbolo del nuevo pacto, de acuerdo a Hebreos 9, versos 14 y 15. Y algo más importante de esta cena: Cristo prometió celebrar la cena con sus seguidores en el futuro, de acuerdo al verso 29 que ya leímos. Y esta es la gloriosa promesa a los verdaderos creyentes. Ellos se sentarán con Cristo en la gran boda del Cordero, ese tiempo que anhelamos, donde no habrá muerte, donde ni llanto, ni dolor, ni clamor, donde la gloria de Dios iluminará todo. Oh hermanos, cuánto anhelamos que venga Jesús. No sé, mis amados hermanos, qué piense usted, pero yo creo que en el corazón anhelamos que venga pronto Jesús. Y yo quiero leer dos textos que nos animan a creer esta promesa. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Y segunda de Pedro 1:11 dice: pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deseo terminar esta reflexión con la siguiente consideración. Y de verdad les hablo con el corazón en la mano. La muerte de Cristo no era el fin, era el comienzo de la vida eterna para la persona que realmente cree en la muerte de Cristo. Ahora usted, amado hermano, en esta vida todo tiene un valor y todo tiene un costo. La cena del Señor también tiene un costo. Y no hablo de un costo de cuánto nos cuesta a nosotros pintar el templo o de cuánto nos cuesta comprarnos una ropa adecuada para la cena a estrenar. No, el costo que voy a decir que usted reflexione es el siguiente. La cena del Señor costó la vida de un ser inocente que dio su vida por usted y por mí, para que pudiéramos ser salvos de un horrendo juicio que está predestinado desde la antigüedad. El costo de la cena costó el derramamiento de sangre para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, y por su sangre fuimos comprados. Apocalipsis capítulo 5 versos 9 y 10. El costo de la cena tuvo el costo del desprecio y la humillación de todas las gentes que lo veían y lo menospreciaban. Isaías 53, 7 y 8. La cena costó latigazos, heridas, azotes en su cuerpo. Mateo 27, verso 26. También la cena costó el ser colgado en una cruz de madera para clavarlo con clavos en sus pies y en sus manos. Juan 19. La cena costó sudor de sangre antes de llevarlo al Gólgota. Postrado en tierra oraba: mi espíritu está triste hasta el punto de morir. Marcos 14, verso 34. La cena del Señor tuvo su costo, el perder su vida para darnos salvación, cuando el mundo está perdido y sin esperanza. Juan 3:16. Y la cena del Señor también tuvo como costo las burlas, las risas, y hasta lo escupieron. Mateo 26:66. Ahora yo le pregunto a usted, ¿ahora entiende usted la importancia de la última cena del Mesías y de tomar la cena? Ahora podemos entender el por qué tenemos que valorar este acto tan importante en nuestra vida religiosa. Y el propósito de cada año que tomamos la cena del Señor está en que debemos vivir con santidad durante los 365 días del año.
Y no solo eso, sino que hay algunos, o habemos algunos, que se va acercando a la cena del Señor y nos estamos preparando. No, hermanos, es durante todo el año que tenemos que tener presente la muerte de nuestro Señor Jesús. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que la paz de Dios quede con cada uno de ustedes, amados hermanos. Se despide de usted su amado hermano en Cristo Jesús, David Meléndez, desde México. Paz a vosotros.